Hola a todos, mi nombre es Brenda Castillo, soy abogado y notario y en esta ocasión Elba me ha solicitado colaboración con el presente video tocando un tema que ella ha desarrollado en un trabajo. Creo que no es necesaria una labor tan profunda para señalar la abismal discrepancia que existe entre el ejercicio del poder político en materia criminal y los principios y valores de un sistema democrático encaminado a la convivencia social armónica, en base a los respetos de los derechos humanos de los individuos y la consecución de la seguridad pública a través de la sistematización de la política criminal con respecto a la política social de forma integrada para el desarrollo de la sociedad. En cuanto al tema que se ha desarrollado específicamente en El Salvador, considero que se ha extendido no solo una sensación colectiva de inseguridad ciudadana, sino también una idea de que no existe una política criminal, principalmente por no observarse una correspondencia de la misma respecto de un sentido democrático de convivencia social. Con justa causa dichas circunstancias, si al analizar los hechos políticos y sociales documentados en nuestro país se encuentra una sociedad de violencia política y de violencia social que ha adquirido un matiz cultural en la sociedad salvadoreña en general. No solo se encuentra un sinfín de violaciones a los derechos humanos a través del carácter inminentemente represivo de la política criminal salvadoreña durante los distintos gobiernos de corte militar y excesivo terrorismo estatal ocurrido durante el periodo del conflicto armado interno en la década de los años 80, sino también y especialmente luego de la firma de los acuerdos de paz en el año de 1992 y ante un orden constitucional anterior a esa fecha que establece una naturaleza democrática, republicana y representativa del gobierno de El Salvador. Los niveles de criminalidad presentan una alta manifestación y percepción de la reacción anticriminal presente y que presenta un carácter muy ambiguo. A ese respecto, algunos aspectos como la creación de políticas criminales, de criminalización de las pandillas, las deficiencias institucionales, por ejemplo, de la Policía Nacional Civil, de la Fiscalía General de la República, de algunos juzgados y tribunales, pues con competencia penal y del sistema penitenciario de El Salvador, han sucumbido en consecuencias sociales agravantes de los niveles de criminalidad y la conducta violenta que existe en El Salvador. Sería una difícil tarea el querer o pretender pues enumerar en este punto todo lo que se denominaría efectos de las tendencias represivas de la política criminal salvadoreña, pero el crecimiento de los niveles de criminalidad y el aumento de la exclusión social y la situación de pobreza de gran parte de la población, las diferencias del sistema penitenciario en cuanto a la finalidad resocializadora, por ejemplo, de la pena de prisión, las tendencias represivas del Estado salvadoreño sobre los delitos presentes en los estados o en los estratos sociales más bajos y las dificultades sociales del desarrollo humano, en fin, la situación de violencia social y no solo criminal, han estado presentes y siendo crecientes después de la finalización del conflicto armado, teniendo relación con aspectos, por ejemplo, como la globalización, la privatización estatal de los servicios públicos efectuada durante algunos gobiernos de derecha en la década de los 90, entre otros aspectos. Las apuestas inmediatas de las políticas criminales durante los últimos años en El Salvador señalan un problema cultural que requiere medidas a largo plazo y una comprensión de aspectos doctrinarios claves a través de los cuales se pueda influir en la doctrina social respecto de la reacción social ante un fenómeno delictivo. Y es que la discrepancia entre la praxis política y los ideales de convivencia social ha estado presente desde la Edad Antigua. El problema es precisamente que ante el desarrollo histórico del pensamiento humano y la vida social, esas discrepancias han llevado en tiempos recientes al surgimiento de políticas criminales características de estados primitivos y en consecuencias fatales para los derechos humanos y de muchos pueblos, incluidos pues El Salvador. Las graves violaciones a los derechos humanos durante el periodo del conflicto armado, por ejemplo. Pero luego de la transformación global y la perspectiva de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y en nuestro caso, después de la firma de los acuerdos de paz, el compromiso político durante los gobiernos se ha construido prácticamente en la utilización de una
ideología conservadora del progreso y del fundamentalismo democrático para la consecución de los fines políticos, de tal forma que la implementación de políticas criminales eminentemente represivas, como por ejemplo la ley antimara, por citar un ejemplo inmediato, tienen una justificación razonable en base a la supuesta consecución de muchos objetivos de gobiernos democráticos, pero muchísimas veces se está olvidando el cumplimiento de otros. Así, por ejemplo, el alza de la criminalidad y de la agudización de muchísimas necesidades sociales apuntan a un complejo entramado en problemas de carácter estructural, por ejemplo, como la violencia, la delincuencia, la pobreza, la exclusión social, etcétera. Entonces, existe una falta de percepción rigurosa sobre si existe realmente una política criminal en el país y si existe, qué clase de política criminal es la que se encuentra en El Salvador.